8. Los Vulpos. Primera parte. La historia de los Vulpos comenzó hace millones de años. Zariel estaba visitando la Tierra y observó a los dinosaurios. Se admiró porque ellos tenían tantas formas y tamaños diferentes. Le parecieron criaturas magníficas. Pero percibió que un gigantesco asteroide se acercaba. Este iba a ponerle fin a todas estas maravillosas criaturas. Así que decidió hacer algo al respecto. Salvaría al menos algunos de estos seres. Seleccionó a varios grupos diferentes y usó su poder para crear portales y movió los portales de forma que cubrieran a los diferentes grupos que había seleccionado. Lamentando que no pudiera salvar otras especies, pero el tiempo apremiaba. Trasladó Triceratops, Brachiosaurios, Velociraptors y otros. Entre estos otros había una especie en particular, los Troodon. Eran de un tamaño pequeño si se les comparaba con los gigantes ya mencionados. Zariel los transfirió al continente Enzul, que luego llamó Cade. Los Troodon eran los más inteligentes de todos los dinosaurios. Al principio los Troodon estaban dispersos, pero los peligros de los depredadores los hicieron unirse en manada, generalmente, siguiendo a un alfa. Tenían un plumaje que desarrollaba vivos colores en la época de apareamiento, especialmente en los machos. Esto atraía a las hembras en perspectiva. Comenzaron atrapando crías de otros dinosaurios cuando podían, y también comían la carroña que los depredadores dejaban, cuidándose de no ser ellos las presas de otros como los tiranosaurios. Allí tuvieron que utilizar su inteligencia a un mayor grado que en la Tierra. Los Velociraptors, otra especie, traída por Zariel, cazaban a los más lentos de la manada, haciendo que los más fuertes y rápidos sobrevivieran. Aún así necesitaban defenderse mejor porque no eran muchos. Su instinto les decía que mientras más sobrevivieran mejor sería para todos. Mientras sus depredadores permanecieron igual, ellos empezaron a cambiar. Después de muchas generaciones sus brazos se hicieron más largos y sus cuellos más cortos. Aún tenían piernas fuertes que les permitían saltar muy alto y correr velozmente. Sus modificados miembros ahora le permitían trepar árboles para alcanzar sus frutos o servirles como refugio contra los depredadores. Pasaron millones de años. Uno de los anteriores Troodon estaba tomando agua en el arroyo, cuando apareció un Velociraptor extendiendo sus garras listo para atacar. Él emitió un llamando y otros llegaron. El Velociraptor parecía confundido. Todos a la vez comenzaron agudos chillidos y el Velociraptor optó por irse ya que decidió atacar solo. Y todos los antiguos Troodon vieron al primero bajar del árbol y comenzaron a emitir chillidos celebratorios. Gracias a que actuaron en unidad había logrado hacer que uno de sus temidos depredadores huyera. Desde ese momento ellos se protegerían los unos a los otros. Y todo el alimento que encontraban ahora se acumulaba en la cueva que usaban como refugio y almacén. Ninguno de ellos pasaría hambre desde ese punto. Millones de años más tarde ya tenían la apariencia característica de los vulpos y sus chillidos se hicieron más complejos y ya podían formar algunas palabras clave cuando sus cerebros eran del tamaño de los australopitecinos. Sus ojos ahora miraban hacia el frente. Claro que tenía que pasar más tiempo antes de que tuvieran un lenguaje estructurado. Pero su progreso paulatino era notable. Y esto estaba llamando la atención de Zariel. En una ocasión Zariel los estaba observando, ahora andaban en partidas de 3 o 4 por protección. Entonces los atacó un Rixo. Ellos rápidamente huyeron en todas direcciones para que solo se concentraran en uno de ellos, así que el depredador se concentró en el que parecía el más lento. Entonces Zariel decidió ponerles la idea en sus mentes subdesarrolladas de tomar piedras y arrojárselas al Rixo. La bestia sintió los impactos de las piedras, gruñó de dolor y momentáneamente olvidó la presa que estaba persiguiendo. Cada vez que quería lanzarse en contra de uno de sus atacantes, los otros le hacían caer una lluvia de piedras. Al final decidió que estas presas no valían la pena y se retiró. Estos Troodon, ahora más cercanos a su forma humanoide de vulpos, tomaron varias piedras de las que le habían arrojado al Rixo, entre ellas una de pedernal. Claro que ellos no lo sabían en el momento. Para ellos era solo otra roca, pero querían contarles a los otros lo que habían hecho con su limitado vocabulario. Era el año 1.000.000 antes de la fundación de Feluk. El plumaje se había reducido hasta ser pequeño como el de los polluelos de gallina. Ya caminaban de forma erguida. Ellos se habían multiplicado más que otras especies. El hocico que una vez habían tenido ahora era más pequeño. Y su cerebro era ahora comparable con el Homo erectus. Desarrollaron su idioma estructurado. Ya habían desarrollado armas primitivas como lanzas puntas de piedra. Uno de los vulpos más inquisitivos decidió construir su lanza en la parte exterior de la cueva que por miles de generaciones les había servido de hogar. Estaba utilizando una piedra como asiento al lado de hierba que se había secado días antes por falta de lluvia.
Entonces decidió usar una punta de pedernal en lugar de piedra corriente, por lo que comenzó a golpearla con otra piedra para darle forma. Empezó a sacar chispas. Este fenómeno le pareció curioso, pero no le dio importancia. Hasta que las chispas incendiaron la hierba seca. Ellos, aunque le temían al fuego, se habían beneficiado cuando incendios forestales mataban a otras especies. Era comida gratis para ellos. Otro de ellos, llevado por la curiosidad, puso un trozo de madera seco y vio cómo las llamas se esparcían hasta este. Entonces, con su improvisada antorcha, decidió entrar en la cueva. Esta se iluminó por el resplandor del fuego. Otros que estaban allí cuidando su suministro de alimentos al principio se sobresaltaron, pero al ver que su compañero no sufría daño asintieron en aprobación. Zariel los observaba y se sintió feliz por ellos. Decidieron hacer una fogata en la entrada de su cueva y constantemente alimentarla. Esto ahuyentaría a los depredadores que se atrevían a acercarse a su cueva, tanto de noche como de día. Según se hacían más hábiles con el fuego y considerando que el alimento comenzó a escasear debido a su número, decidieron cambiar la localización de su tribu. Esto hizo que su estilo de vida cambiara a uno nómada. Los más fuertes de la tribu iban y cazaban animales aún más grandes y fuertes que ellos, pero su número y ataques coordinados les daba la ventaja. Claro que a veces tenían pérdidas de sus miembros porque las presas hacían algo impredecible. Mientras tanto, los más débiles se encargaban en recolectar los frutos que encontraban. Para entonces ya sabían cómo fabricar chozas de barro techadas con paja, en sus asentamientos. Mantenían a todos sus huevos custodiados por hembras y algunos machos para cuidar de su próxima generación. Se habían separado en varios clanes por todo el valle y aún más allá. Para el año 100.000 antes de la fundación de Feluk, estaban ya esparcidos por todo el continente de Cade. Desarrollaron diferentes colores y se agrupaban de acuerdo a estos. Aún eran cazadores-recolectores, pero eran ya tan inteligentes como los neandertales. En áreas más altas del continente eran más frías, por lo que comenzaron a cubrirse con pieles de animales. Para el año 7000, antes de la fundación de Feluk, Zariel le había puesto en la mente de uno de ellos conceptos sobre cómo encontrar, extraer y trabajar el cobre. Esto hizo que paulatinamente descubrieran el hierro. Aunque se les hizo difícil forjarlo, encontraron que era mejor combinarlo con el cobre, lo que les dio implementos de bronce. Ya para entonces habían descubierto la agricultura y la cría de animales. Ya para entonces habían adoptado el nombre de Vulpos para su raza, por lo que sus vidas cambiaron de cazadores-recolectores a agricultores, aunque algunos todavía practicaban la caza, con arco y flecha para animales pequeños y lanzas y trampas para animales más grandes. Para entonces Zariel y los otros espíritus se les aparecían en sus sueños. Zil y Ufil empezaron a sembrar la desconfianza entre los clanes, incitándolos al conflicto. Utilizaron la diferencia de color entre los diferentes clanes. Esto lo que hizo fue que estuvieran siempre en pie de guerra. Esta era la situación 30 años antes de la fundación de Feluk. Nacía un joven Vulpo a quien sus padres nombraron Eber, en el clan de los marrones. Ese era el único deber que tenían por su cuenta. Toda la comunidad era responsable de los pequeños. Eber era un jovencito bastante más despierto que otros de su edad, aunque no destacaba mucho todavía. Todos los Vulpos que nacían en el mismo nido de cada aldea de cada clan se consideraban hermanos. Eber conoció a Pirros y a Iliace, hembra de la especie. Los tres se hicieron muy amigos desde su infancia, aún más que los otros de su clan. Cuando desarrollaron la habilidad del habla coherente, los tres se desarrollaron bajo la protección de sus guardianes que no les quitaban los ojos de encima. Cuando estuvieron lo bastante crecidos, aproximadamente el equivalente de un niño humano de 10 años, se les permitió explorar los alrededores del nido, sin supervisión. Entonces se alejaron demasiado y se encontraron a un joven triceratops. Estos, pese al paso del tiempo, se habían mantenido igual. Este los vio y decidió embestirlos. Iliace y Pirros se paralizaron de terror, pero Eber no iba a permitir que a sus amigos les pasara nada, por lo que tomó un palo e hizo ruidos para distraer la atención de la bestia, que aunque era bastante pequeño comparado con otros de su especie, parecía un verdadero monstruo a los ojos de los jovencitos. En eso, atraídos por el ruido, llegaron miembros mayores de la aldea con lanzas y ahuyentaron al animal. Esto llamó la atención de Zariel y de Lumiel, quienes decidieron observar a este pequeño Vulpo más de cerca. Minutos después los tres jovencitos estaban de pie frente al anciano de la aldea, su cabeza y sus ojos mirando al suelo mientras él los miraba con expresión severa. Se les dijo específicamente que no debían abandonar los límites de la aldea. ¿Tienen alguna idea de lo que pudo haber pasado?, preguntó el anciano. Yo, comenzó Eber. ¿Tú, nada?, le interrumpió el anciano de nombre Exeran. Los tres pudieron haber muerto.
dijo el anciano. Lo lamento, señor Exeran. Todo es mi culpa. Yo fui quien los convenció de que nos alejáramos, explicó Eber. Aun cuando fue una idea estúpida, los dos decidieron seguirte. Por lo tanto, los tres estarán 2 semanas sin abandonar el nido. No podrán salir a jugar. Solo podrán salir si alguien tiene tareas para ustedes. Y yo personalmente me aseguraré de que haya tareas para ustedes, dijo el anciano con una tenue sonrisa en sus labios. Esto hizo que los muchachos sintieran como que les caía un balde de agua fría. Los siguientes días estuvieron en los campos cosechando en los que estaban listos y sembrando en los que aún estaban sin preparar. Era un trabajo que los otros bulpos de su edad no necesitaban hacer, pero ellos eran la excepción porque estaban castigados. La próxima vez que tengas una brillante idea, guárdatela, le dijo Pirros a quien le dolían los callos de sus manos que tenían 3 dedos y un pulgar. Estoy de acuerdo con Pirros, le dijo Iliacé. Ya estaba anocheciendo cuando llegaron a su dormitorio y se desplomaron en sus literas, agotados. El lugarteniente de Exeran veía a los muchachos cumpliendo su castigo. Señor Exeran, ¿no cree que el castigo de los muchachos es demasiado severo? Le preguntó a Nancy. Es trabajo duro, eso es cierto, pero más que un castigo, es una prueba, le contestó el anciano. ¿Una prueba?, preguntó el lugarteniente intrigado. ¿Notaste lo fácil que los otros dos siguieron a Eber sin titubear? Según testigos, cuando apareció el 3 cuernos, tanto Pirros como Iliace se paralizaron de terror, pero Eber tomó un palo y trató de llamar la atención de la bestia hacia sí. Creo que este chico tiene el don de liderazgo aunque todavía está incipiente, y está dispuesto a arriesgar su vida por otros. Eso es liderazgo, explicó Exeran. Oh, ya entiendo, señor Exeran, tenemos a un líder en ciernes. El trío de amigos desde ese momento se comportaron mejor. Cuando tenían el equivalente de 12 años era tiempo de que fueran adiestrados en diferentes oficios. Eber fue enviado a aprender con un armero. Pirros fue enviado con un curtidor de pieles. Mientras Iliace fue enviada a aprender cómo tejer canastas y cuerdas y vasijas de barro cocido. Y cabe mencionar que ella detestaba eso. Al principio Eber tenía que mover el fuelle para que el proceso de fundir el metal fuera más eficiente. Eso en sí le aburría, pero entonces decidió prestar atención al proceso que el armero usaba para fundir y también para forjar del metal. Así observando aprendió a fundir el metal. El armero le enseñó a buscar las piedras que contenían mineral de hierro. Eber tomó nota de todo lo que hacía el armero. Esa noche se acostó cansado por el agotador trabajo del día. Entonces se le apareció Zariel con forma de un anciano de los bulpos, ya que estos tenían en alta estima a las personas de mayor edad. Hola, Eber, saludó el espíritu. ¿Quién eres, señor?, preguntó un preocupado Eber. Yo soy Zariel, espíritu de la creación y de la felicidad. Mi señor, Zariel, exclamó el jovencito hincándose, aún más asustado. No me temas, Eber. Me gustaría que me vieras más como un amigo. Quisiera ayudarte a crear armas y armaduras mucho más fuertes, para que tu clan pueda defenderse de los clanes más fuertes. Pero, ¿por qué yo, señor Zariel? Solo deseo ayudar a tu gente. Tú estabas más cerca. Eso es todo. Zariel mintió con aplomo. No quería decirle que lo escogió porque lo consideraba especial, por miedo a que desarrollara un concepto demasiado alto de sí mismo. No iba a cometer el mismo error que cometió con los dirigentes de lo que luego se convertiría en el imperio de Rakasi. Si no deseas mi ayuda simplemente buscaré a alguien más. No, por favor. Haré lo que me diga. ¿Y por qué harás eso?, preguntó Zariel en tono severo. Yo no quiero que más gente sufra y sea asesinada. Esa es la respuesta que quería oír, contestó el espíritu. Prepárate a recibir mi conocimiento. Eber despertó y sabía lo que debía hacer. Llamó a sus amigos y les dijo lo que había sucedido dejándolos atónitos. Ellos confiaban plenamente en Eber por lo que sabían que él no los estaba engañando. Consiguieron las herramientas que Eber les especificó y con fuertes canastas tejidas por Iliace. Fueron y escogieron en el bosque las piedras que contenían mineral de hierro. Existía una cueva cerca a esa villa en particular, tenía mucho carbón de piedra y era usado como combustible sustituyendo la madera. Después de llevar las piedras hasta su improvisada forja, fueron y cortaron árboles medianos y los cortaron en pedazos de alrededor de 1 metro de largo. Y luego con un hacha y cuñas hicieron tablas de la leña colocándolos en una pira. Entonces le colocaron las piedras que habían recolectado después de romperlas en pedazos más pequeños. Una vez hecho esto, le prendieron fuego a la pira, y humo blanco salía de esta.
Varias horas más tarde toda madera estaba consumida y las rocas habían perdido la mayor parte de su contenido de roca dejado óxido de hierro, que era quebradizo. Entonces las rompieron aún más hasta hacerlas polvo. Habían hecho un horno de arcilla, y le prendieron fuego al horno y comenzaron a derramar el óxido de hierro y a mezclarlo con carbón de piedra. Comenzaron a mover la mezcla y a utilizar un fuelle para impulsar aire dentro del horno. Varias horas después rompieron el horno y extrajeron el producto del horno con unas tenazas grandes. Parecía una piedra negra. Enfriaron la piedra, apagaron el remanente del fuego. Ya iba cayendo la noche y se durmieron casi inmediatamente por el cansancio. Esta vez Zariel se les apareció a los tres. «Hola muchachos, veo ya completaron el acero», dijo Zariel con una sonrisa. «¿Acero?», preguntaron los tres casi al unísono. «Sí, ese es el nombre de este material. Eber, mañana pídele al armero que te haga una espada con él. No le digas de dónde salió, al menos todavía no», le pidió Zariel. «Muy bien, señor Zariel». Al otro día, Eber le pidió al armero que le ayudara a hacer una espada ya que él no tenía suficiente experiencia con el metal que había fabricado. El armero, cuyo nombre era Vendet, miró el pedazo de acero con curiosidad. «¿Dónde sacaste esto, Eber?», preguntó intrigado. «Mis amigos y yo lo fabricamos, pero no sabemos cuán fuerte sería para convertirlo en una espada». Evitando mencionar quién le había dado la idea, Vendet decidió posponer otros trabajos porque tenía demasiado interés en ver cómo este material que nunca había visto, funcionaría. Ellos trabajaron arduamente para por fin derretir el metal y ponerlo en el molde de una espada. Por fin la pusieron en agua para enfriarla. Una vez hecho esto, procedieron a darle filo. Cuando estuvo lista decidieron probarla contra una espada de bronce. «Ataca la espada que estoy sosteniendo», le dijo Vendet. Eber, que hasta entonces no tenía mucha experiencia de combate, trató de mover su nueva espada de la forma que había visto a otros mayores que él. La espada de acero le hizo una gran mella a la espada de bronce, mientras ésta lucía sin ningún daño aparente. «Interesante. Ese material es definitivamente más resistente que el bronce», opinó Vendet. Entonces la probaron contra una espada de hierro. Esta hizo una muesca algo menor que la de la espada de bronce, pero esta vez la espada de acero recibió una pequeña fragmentación, tanto que era casi imperceptible. «Voy a notificar al señor Exeran», dijo mientras envolvía la espada en un paño hecho de piel que era tan fina que se usaba para hacer ropa. Al llegar a la cabaña principal saludó a los dos guardias que custodiaban la puerta. «Necesito hablar con el señor Exeran. Quiero mostrarle esto». Ellos asintieron y se quitaron de la entrada. Aunque tenía un arma en la mano, ellos tenían plena confianza en Vendet como el armero de la villa. Cuando entró Exeran estaba sentado en su rústico escritorio y Anansi estaba sentado frente a él. «Saludos, señor Exeran. Deseo mostrarle algo», dijo con profundo respeto. «No habrías venido personalmente aquí si no fuera importante», contestó el anciano. Anansi se levantó y se hizo a un lado y el armero colocó la espada en el escritorio y la desenvolvió cuidadosamente. Esta espada hizo una gran mella en una de bronce y una mella algo menor en una de hierro, anunció Vendet. «Así que te superaste como armero, Vendet», comentó Anansi. «No, exactamente, señor Anansi. Aunque desearía que todo el crédito fuera mío, hice esta espada con material provisto por el joven Eber». El anuncio sorprendió a Anansi, pero no al anciano, que sonrió. Ya sospechaba que este joven podría tener un gran futuro. «Por favor, hazlo venir», ordenó el anciano. Después de ser avisado por Vendet, Eber había llegado a la cabaña principal. «El señor Exeran te espera», le dijo uno de los guardias. Esto que hizo que el joven se pusiera aún más nervioso. Al entrar vio al anciano sentado y a su lugarteniente de pie a su lado. «Hola, Eber», dijo Exeran con una enigmática sonrisa que hizo que el joven se inquietara aún más, porque fue la misma sonrisa que le vio cuando lo mandó a trabajar a los campos como castigo. «No tengas miedo y por favor siéntate aquí», dijo el anciano líder. «Vendet está muy impresionado con el material que le proporcionaste para crear una espada excepcional». «Dime, ¿cómo creaste ese material?», preguntó mirándole a los ojos. El joven le explicó todo el proceso. «Eso es fascinante. ¿De dónde sacaste la idea de usar carbón para hacer que el hierro se hiciera aún más resistente?», preguntó el jefe de la villa. «Bueno, solo se me ocurrió», mintió, sintiendo como se le formaba un nudo en el estómago. «Eres un buen muchacho, por lo que mentir no se te da con facilidad», afirmó Exeran. «Has estado en contacto con un espíritu, ¿verdad?», preguntó el anciano. Esto tomó a Eber por sorpresa.
y bajó la cabeza avergonzado. Es cierto, pero no creí que nadie me creyera si decía la verdad. ¿Usted también lo ha estado?, murmuró el joven. En realidad el anciano que me precedió sí tenía contacto con un espíritu, pero le aconsejaba que atacara a los otros clanes. Cosa que nunca hizo. Creo que su nombre era Ufril. ¿Cuál es el nombre del espíritu que te habla?, preguntó Exeran. Él se hace llamar Zariel, el espíritu de la creación y de la felicidad, contestó el joven. ¿Zariel? Según la leyenda, fue Zariel quien nos trajo a este mundo para salvarnos de la destrucción en nuestro mundo de origen. Le explicó a Eber. Por favor, cada vez que Zariel te hable, quiero que me digas todo lo que te diga, palabra por palabra. ¿Entendiste? No sé si Zariel es de confianza, debido a la experiencia que hemos tenido con Ufril y Zil, pero si sus consejos son beneficiosos los tomaremos. Rechazaremos los que nos podrían perjudicar, explicó Exeran, poniéndole una mano en el hombro al joven. Sí, señor Exeran. Y por favor, perdóneme por haberle mentido, contestó el joven aliviado. No te preocupes, muchacho, puedes irte, le contestó el viejo. A partir de ese momento, Zariel comenzó a inspirar a Eber y a sus dos amigos con ideas para mejorar la vida en la villa. Había pasado un año y Eber inventó la ballesta cuyos virotes tenían más penetración y el arco largo para aumentar la distancia en que las flechas eran disparadas, además de otras armas. Ayudado por uno de los flecheros de la aldea Epirros que ya había terminado su entrenamiento como curtidor, empezó su entrenamiento de combate junto con Eber y Iliace junto con otros jóvenes de su edad, bajo un instructor llamado Kraxel. Tenía un rango similar al de un sargento. Los jóvenes ya tenían el equivalente humano a 18 años. Este tenía la reputación de ser severo, pero justo. La ropa que usaba era mínima, por lo que se veían cicatrices de combates tanto en su rostro como en el resto de su cuerpo. Combates en los que había participado defendiendo la villa de clanes hostiles. Muy bien, sé que quieren aprender cómo usar arcos, espadas, lanzas y otras armas. Pero primero van a tener que demostrar ser lo bastante fuertes y ágiles para eso. Dijo Krax. Los Vulpos eran ágiles por naturaleza, pero el entrenamiento que él había diseñado garantizaba ser un desafío para los jóvenes reclutas. Parecía ser una carrera de obstáculos que uno vería en la tierra, pero esos obstáculos estaban adaptados a la fisiología de los Vulpos. Primero tenían que subir un plano inclinado hecho de madera que estaba bastante resbaloso para sus pies desnudos, porque los Vulpos jamás habían sentido la necesidad de desarrollar calzado. Luego había una charca lodosa por la que tenían que cruzar columpiándose con cuerdas que estaban suspendidas de ramas de los árboles paralelos a esta. Si superaban esto, les esperaban dos plataformas separadas entre sí por otra charca de agua lodosa. Comenzaré a entrenarlos con armas, cuando todos y cada uno de ustedes puedan pasar esta prueba con éxito. Si alguno de ustedes falla la prueba 3 veces consecutivas, está en plena libertad de renunciar y escoger una ocupación menos intensa, pronunció Krax. El primero fue un joven llamado Lexe. Estaba muy confiado en sus habilidades. Primero evadió diferentes palos colocados en diferentes posiciones, como vertical, horizontal y diagonal. Luego subió por el plano inclinado resbalando y cayendo, pero levantándose, y luego subió por los escalones de la plataforma, columpiándose de las cuerdas, pero no pudo sujetarse bien por lo que cayó en las lodosas aguas. Krax le hizo una señal, y él, cabizbajo, fue y se sentó en una banca preparada para este propósito. La próxima una hembra llamada Ayal. Ella evadió los palos con facilidad, pero cuando subía por el plano inclinado también resbaló y cayó, pero se levantó y se columpió con gracia por las cuerdas. Ella llegó hasta la plataforma y trató de saltar la brecha que existía entre una plataforma y la siguiente. Casi llegó hasta el borde de esta y la sujetó con ambas manos, pero no se pudo sujetar bien y resbaló, cayendo en la charca. Esto hizo que Lex se sonriera. Luego siguieron otros con similares resultados. Entonces le tocó a Eber. Él evadió los palos con facilidad, subió el plano inclinado demasiado rápido como para resbalar, luego se columpió fácilmente por las cuerdas y aunque no creía que podría, saltó fácilmente la distancia entre ambas plataformas, se deslizó bajo los túneles que eran la parte final de la carrera. Esto dejó a todos atónitos, incluyendo al mismo Eber, pero no a Krax. Él había sido aconsejado por Exeran que observara a Eber cuidadosamente ya que él era especial. Esto hizo que Lex lo mirara con furia. «¿Cómo este puede ser mejor que yo?», pensaba mientras la envidia lo consumía. «Ya que la mayoría de ustedes no han pasado la primera prueba, las próximas semanas van a ser para aumentar su fuerza, resistencia y agilidad». Su primer ejercicio fue una versión de calistenia como lagartijas para fortalecer la parte alta del torso.
Quiero 20 repeticiones. La mayoría hizo 10, otros 15, pero ninguno pudo hacer 20, excepto Eber. Ellos se levantaron exhaustos, mientras miraban a Eber que no parecía inmutarse. Crax siguió dándole diferentes ejercicios para hacer y así terminaron el día. Y se retiraron a unas barracas que su entrenador tenía preparadas de antemano. Todos durmieron pese a lo adoloridos que tenían sus cuerpos. Eber también durmió, pero Zariel se le apareció. «Hola, Eber. ¿Cómo estás?», preguntó este con su apariencia de anciano bulpo. «¿Puedo hacerle una pregunta, señor Zariel?», preguntó el joven, tímidamente. «Déjame adivinar, quieres saber por qué eres más fuerte y ágil que tus compañeros, ¿verdad?», contestó el espíritu. «Usted me hizo algo». «¿No es así?», preguntó el joven. «Eres muy perceptivo, por eso me caes bien». «Sí, utilicé mi poder para mejorar tu cuerpo. No solo eres más fuerte y ágil que tus compañeros, pero también tienes mejores reflejos y mayor resistencia que ellos, también mejor memoria», contestó Zariel sonriendo. «¿Por qué lo hizo?». «Yo solo soy un muchacho», inquirió el joven. «Solo porque me caes bien». Zariel le mintió de nuevo. No podía revelarle los planes que tenía para él todavía. Antes de que amaneciera, Crax irrumpió en las barracas gritándoles: «Despierten, tenemos mucho trabajo hoy». Todos ellos se desperezaron aún adoloridos por los ejercicios del día anterior. Minutos después estaban alineados, eran 20 de ellos, varones y hembras. Eran demasiado jóvenes para pensar en la reproducción y aun si así fuera, esa no era la temporada adecuada para ello. «Formen 2 filas ahora, van a seguirme y no se queden atrás». Al principio comenzó con trote ligero. 15 minutos después aceleró el paso. «Sigan así», les ordenó, y entonces comenzó a trotar alrededor de ellos. «Vamos, ¿qué les pasa? ¿Van a dejar que un viejo como yo les gane?». Los muchachos, aunque cansados, respondieron al desafío redoblando sus esfuerzos, excepto Eber, que mantenía el paso con Crax sin inmutarse. Después de correr por cerca de media hora, los llevó de nuevo al campo de entrenamiento donde los sometió a los mismos ejercicios del día anterior. Él estaba muy impresionado con Eber, pero no dijo nada. Al final del día, la tropa se retiró a las barracas para descansar. Mientras, Crax decidió hacerle una visita a Exeran, que estaba a punto de irse a descansar, y a la luz de las antorchas lo saludó. «Buenas noches, Exeran», dijo Crax. «Hola, Crax. ¿Cómo te ha ido con los nuevos reclutas?», preguntó el anciano líder. «Es cierto lo que me dijiste, ese Eber sí es especial. Él es más fuerte, más ágil y posiblemente tenga mejores reflejos que los otros». «¿Cómo es eso posible?», preguntó el viejo soldado. «Es porque ha estado en comunicación con un espíritu llamado Zariel», contestó el anciano líder. «¿No fue Zariel el que según la leyenda nos trajo a este mundo, salvándonos?», preguntó Crax, sorprendido. «Creo que es el mismo, pero necesitamos estar seguros de sus intenciones, dada toda la violencia que han causado Ufril y Zil entre todos los clanes». Después de un mes de agotadores ejercicios, Crax determinó que los jóvenes estaban listos para ser adiestrados con la espada, aunque éstas eran de madera para evitar heridas graves. Primero Crax tomó su espada y comenzó con los movimientos básicos, usando la espada atacando el aire de arriba hacia abajo. «Ahora hagan lo que yo hice», ordenó el instructor. Todos los reclutas imitaron su movimiento. «Muy bien, ahora repítanlo 100 veces», ordenó nuevamente Crax. Los muchachos se miraron unos a otros. No me oyeron, al ver la expresión severa de su maestro. Hicieron lo que él ordenó aun cuando no entendían el propósito. Luego les enseñó el movimiento de bloqueo, y de nuevo les ordenó repetirlo un centenar de veces. Así hizo con todos los movimientos de ataque y defensa. Luego los puso en pares. Cada uno debía enfrentar al otro. Aplicando los movimientos que su maestro les había enseñado, entendieron la lógica de estos. A Alexe le tocó tener a Eber como su oponente. Ahora tendría la oportunidad de vencerlo. O al menos, eso creía. Eber bloqueó fácilmente todos sus intentos, frustrándolo. «Creo que no te caigo bien», le dijo Eber. Lexe creía que lo estaba disimulando bien. «¿Por qué eres tan fuerte? Nosotros nacimos de la misma generación». «Algún día te lo diré, pero todavía no», le contestó Eber. Esta respuesta hizo enojar a Lexe aún más. «Te crees que eres mejor que yo, ¿verdad?», dijo entre dientes, atacando a Eber con furia, mientras Eber bloqueaba fácilmente todos y cada uno de sus intentos. Crax, que había presenciado el intercambio, intervino. «Deténganse ahora.
Cuando estén en combate nunca permitan que sus sentimientos personales interfieran con su misión. Sí, señor Krax, contestó Eber. Lex asintió a regañadientes. Siguieron entrenando todo el día y al final el entrenador decidió dar el día por completado. Todos se retiraron a dormir. Al día siguiente, Krax decidió que los chicos merecían un día libre. Eber y sus dos amigos Iliace y Pirros, decidieron salir a explorar, seguidos de lejos por Lexe, que no podía aceptar que el joven fuera mejor que él. Eber llevaba la espada que le hizo Vendette. Sus dos amigos también tenían las suyas después que Eber le enseñó al armero cómo fabricar acero. Se internaron en la espesura y en un claro del bosque los vieron, una manada de criaturas que se asemejaban a caballos alados. En la tierra hubieran sido reconocidos como Pegasos. Claro que eran algo diferentes. Sus alas eran mucho más grandes que las del clásico Pegaso y eran membranosas como las de los murciélagos, pero mucho más grandes. Tenían diferentes colores además del blanco. Los había marrón, pintos, negros y otros colores. Los pequeños estaban en el centro de la manada siendo custodiados por los mayores. Además de tener alas a diferencia de caballos comunes, sus cuerpos eran menos sólidos que los de un caballo. Estas criaturas también fueron rescatadas del planeta de los Kunis por Zariel, pero como tenían la habilidad de volar, fueron a otros continentes según se multiplicaban. Se les hacía posible volar no solo por sus grandes alas pero también porque tenían huesos huecos como las aves. Eran demasiado majestuosas para dejarlas perecer. Zariel podía ser sentimental a veces. Eber y sus amigos estaban fascinados por los Ectos, ese fue el nombre que hacía siglos la gente le dio a esas criaturas. De hecho el Imperio, algunos años antes de su caída, capturó algunos y trató de usarlos para la guerra. Ellos resistieron. Ellos, pese a que no podían hablar, eran extremadamente inteligentes y también orgullosos. No iban a darle gusto a sus captores, mucho menos ser utilizados para esclavizar a otros. Al final el Imperio los mantuvo en jaulas donde languidecieron hasta la destrucción de Lumas. Los Ectos consumían hierba y frutos de árboles tal y como un caballo lo haría. Entonces un trío de velociraptors que se habían mantenido sin cambio por millones de años, eran conocidos como Garasu por la gente de Zul, trató de cazar a los pequeños. Dos de ellos distraían a los grandes y el tercero trató de atacar a los pequeños. Esto hizo que Eber y sus amigos decidieran entrar en acción. Corrieron detrás del tercer atacante y usaron sus espadas contra las piernas del tercero. Este se volvió y trató de usar sus garras en contra ellos, pero Eber y Pirros bloquearon el ataque con sus espadas y respondieron mediante hundir las puntas de sus espadas tan adentro de su cuerpo como pudieron, haciendo que la bestia retrocediera tambaleándose. Mientras tanto los Ectos adultos habían tomado vuelo y se lanzaron en picada contra los dos primeros velociraptors, atacándolos con sus coces. Uno de ellos se volvió y atacó con sus coces traseras a uno de ellos que salió volando debido al impacto tan grande. El último, al ver que sus dos compañeros habían muerto, decidió salir huyendo, pero los Ectos sabían que trataría de venir con refuerzos por lo que lo detuvieron en su huida y entre dos de ellos lo mataron con sus coces. Otros Ectos habían visto cómo Eber y sus amigos habían matado al dinosaurio, pero aún así se pusieron entre los pequeños y los tres amigos. Esto hizo que ellos retrocedieran. Vámonos. Ellos creen que somos enemigos. Dijo Eber, que no tenía ninguna intención de provocarlos. Lexe también decidió retirarse. Lo había visto todo, pero decidió guardar silencio sobre la experiencia. Semanas después el trío de amigos había recibido otro día libre concedido por Krax. Ellos decidieron volver a observar a los Ectos. Me pregunto si habría alguna manera de hacer que los Ectos fueran nuestros amigos. Musitó Eber para sí, pero Iliace y Pirros lo escucharon. No lo creo. Ellos nos verían más como depredadores, acechándolos, contestó la hembra Vulpo. Mientras Eber y sus amigos trataban de entablar amistad con los Ectos, había un Vulpo que ponderaba su propio problema. Se llamaba Dakil. Él no era diestro en combate aunque había tratado de superarse muchas veces, pero siempre fracasaba. También había fracasado en otras ocupaciones en su aldea. Estaba frustrado consigo mismo por su aparente inutilidad. No te preocupes, Dakil, ya encontrarás algo en lo que seas bueno. Le animaba Krax, que aunque aparentaba ser duro e inflexible con sus reclutas era comprensivo. Dakil era solo un poco menor en edad que Krax y habían sido amigos por muchos años. Esa noche Zariel se le apareció en un sueño a Dakil, en su forma de Vulpo. ¿Quién eres, señor?, preguntó el Vulpo tratando de disimular su miedo. No tengas miedo, Dakil. Yo soy Zariel, espíritu de la creación y la felicidad, anunció Zariel. A veces le gustaba ser dramático. ¿Qué es lo que desea un espíritu de mí?,
Los otros espíritus, Ufril y Zil, solo han traído enemistad y guerra entre nuestra gente. Preguntó el ahora confuso Dakil. Desafortunadamente mis hermanos Ufril y Zil se alimentan de la energía que produce la ira y el odio respectivamente. En cambio, yo me alimento de la energía que produce la felicidad, por lo que me interesa que ustedes sean felices. Yo sé que tú estás frustrado por creer que no tienes ninguna habilidad útil, contestó Zariel. No me sorprende que usted sepa eso de mí, pero aún no me ha dicho qué es lo que desea de mí. Es cierto. ¿Qué te parecería el que pudieras canalizar mi poder para poder sanar a otros? Preguntó el espíritu. Dakil no lo podía creer. Zariel le estaba ofreciendo un poder que nadie hasta ese momento había tenido. Pero aún así pensaba que esto era demasiado bueno para ser verdad. ¿Cuáles son sus verdaderas intenciones, señor Zariel? Se atrevió a preguntar Dakil. Eres muy inteligente, Dakil. Sí, mi meta que los Vulpos vuelvan a ser un solo pueblo sin estar divididos por cosas como el color de la piel. Los otros clanes no estarán de acuerdo con eso. Yo lo entiendo, ellos llevan demasiado tiempo influenciados por Ufril y Zil, contestó Zariel. Tú lo que quieres es que haya más guerra y odio entre nosotros, acusó Dakil. No, pero sé que cambiar una situación que ha durado siglos no será una tarea fácil. Sí, reconozco que habrá que luchar, pero es para terminar esta lucha entre ustedes. ¿Prefieres que las cosas sigan como siempre con tu gente matando a su semejante solo porque tiene un color diferente? Preguntó Zariel. Fin de la primera parte.